Vale. Me gustaría que me comentases un poco, porque, o sea, tú vas a acabar el volumen. ¿me has empezado ya? Ah, sí, vale. Vale, no empieza. Vale, no. Pensaba que ibas a hacer una present o algo. No. Sin present. Claro. Vale. Cara perro. First podcast. Vale. ¡Oh, yeah! No, pero eso que lo ponga también, ¿o qué? Ah, ¿sí? Sí. Vale. Eso, entonces, que me gustaría que comentases un poco, teniendo en cuenta que estás ¿Me llegando... estás entrevistando? No, pero bueno, más o menos. Sabiendo que estás llegando al final del volumen, esas sensaciones que tienes en cuanto a la comida, porque ahora ya estás manejando unas cantidades que son un poco más elevadas de lo que venías haciendo. Entonces, teniendo en cuenta que te quedan pocas semanas, bueno, relativamente pocas, ¿cómo lo estás llevando? Me quedan 7. 7 semanas te quedan. Vale. ¿Y cómo estás llevando el tema de la comida? Pues, la verdad, es el factor limitante en mi preparación más tocho. Yeah. Porque yo siempre he dicho que me cuesta mucho menos comer menos y pasar un poco más de hambre que comer a saco y tener que meter comida a la fuerza, que es básicamente lo que estoy haciendo ahora. Yeah. Entonces, a ver, eso. El propósito de esto básicamente es contar cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos. Primero, contextualizar un poco en cuanto a qué es comer mucho para nosotros, porque puede que no sea lo que por lo general la gente entiende como comer mucho. Vale, eso es. Y dar herramientas que puedan servir, sobre todo que sean vivenciales, hablando desde nuestra experiencia y la experiencia con las personas con las que trabajamos. Y vamos. Vale. A ver, yo creo, para mí al menos, comer mucho sería, no en cuanto a cantidades como tal, porque eso sí que va a ser muy relativo en función de la persona. O sea, a ti te puede parecer comer mucho 3.000 calorías y me puede parecer comer mucho 5.000 o 6.000, sino yo lo mediría en cuanto a lo que le supone a esa persona comer esa cantidad de comida. Y ahí también tendríamos en cuenta el peso de la persona, bueno, el género también en primer lugar, el peso. Y algo que he visto sobre todo este último año es el tema de la experiencia de entrenamiento y el progreso que tú tienes en el entrenamiento. Es decir, cuanto más progresas y cuanto más fuerte eres, mayores son tus demandas en cuanto a nivel nutricional y eres capaz de manejar cantidades de comida más altas sin que esto realmente te llegue a suponer un esfuerzo como tal. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, o sea, esto también supongo que tendrá que ver con la propia experiencia, no solo en cuanto al propio progreso, sino también con la experiencia, digamos, con uno mismo, con conocerse a uno mismo, con conocerse qué cantidades van mejor, qué cantidades van peor, hasta qué punto podemos forzar la máquina, etcétera, ¿no? Eso es, sí, pero también, o sea, es muy común como según va pasando tu carrera deportiva, por decirlo de alguna manera, a la vez que tú vas ganando kilos y a la vez que vas ganando kilos en la barra también, necesitas comer más y cada vez las cantidades que manejas son mayores sin que necesariamente esas cantidades te supongan un mayor esfuerzo. Vale. Es a lo que voy. O sea, tú, por ejemplo, en este periodo de ganancia de masa muscular, seguramente estés comiendo más cantidad que en el anterior, y más que en el anterior, y más que en el anterior, y así sucesivamente, y no necesariamente eso supone que te esté costando más el hecho de llegar a esas cantidades. Sí, sí. O sea, al igual que nos adaptamos al entrenamiento, eso es. También el sistema digestivo se adapta. Eso es. Y probablemente esto venga también, creo yo, por parte de que como las demandas a nivel energético y a nivel de recuperación son mayores, pues no queda otra que el sistema digestivo que se adapte y que pueda entrar más comida de forma menos incómoda. Eso es, o sea, tu sistema de por sí va a necesitar más nutrientes para poder recuperarse. Entonces, pues, de manera directa, tu sistema digestivo también se adapta. Ahí está, sí. Vale, entonces, ponemos unos valores en cuanto a qué es lo que pensamos que sería comer mucho, a partir de cuándo consideramos que es comer mucho, aunque sí que es verdad que, como hemos dicho, es algo muy individual y 3.000 calorías no suponen lo mismo para una persona de 70 kilos que para una de 90. Vale. A ver, yo diría que para mujeres, por encima ya de las 2.700 es bastante. Para una mujer por encima de 2.000... Claro, eso estamos generalizando muchísimo y no son datos absolutos ni mucho menos. Sí, pero te viene una mujer te viene una mujer y te dice que estoy comiendo 2.800 cals o 2.700 y dices, joder, estás comiendo bastante, eso es. Sí. Y en un hombre te diría 5.000. ¿A partir de 5.000? Sí. Vale. O sea, 4.000 altas, 5.000 ya es bastante comida.
4.000 altas, 5.000, Vale. eso es. O sea, ya son cantidades en las cuales tu día no está 100% cómodo y tienes que organizar tu día, que esto ya lo vamos a comentar más adelante, pero tienes que tener una buena organización para poder comer esas comidas. Sí, si no, estás no. con, eso es, si estás, por ejemplo, con 3.000 calorías, pues tener así un poco más, yo qué sé, juntas 2 comidas o haces 3 comidas o 2 comidas y puedes llegar a hacerlas. Pero esas son cantidades que, como una comida la saltes o la retrases, estás jodido en todo el día. Ya, cierto. A ver, ¿Tú qué me yo en respondrías? cuanto al caso de las mujeres pienso igual, a partir de 2.700, 800, bueno, ya a partir de 3.000 empieza a ser mucha comida para una mujer, por lo general, luego de todo. Pero como norma, sí. Y en el caso de los hombres, aquí, en realidad esta pregunta viene un poco para aclarar y para arrojar un poco de luz en cuanto a que mucha gente, simplemente por el hecho de estar comiendo cerca de 3.000 calorías, habitualmente hombres, que tienen un objetivo estético en cuanto a ganancia de masa muscular, etcétera, se piensan que ya están comiendo muchísima comida, que están comiendo la hostia. Entonces, por eso, a ver, yo sí que pienso que a partir de 4.000, para una persona de a pie, incluso te diría a partir de 3.800, algo así, empieza a ser bastante comida. Claro, claro, sí, eso es cierto. O sea, yo no he tenido en cuenta una persona, por ejemplo, con un trabajo más normal. Claro. O sea, para una persona que tiene un trabajo de oficina, por ejemplo, tiene un trabajo que tiene que cumplir unas horas fijas, imagínate un profesor, sí que por encima de 3.800, 3.500 ya empieza a ser más complicado. Sí, eso es cierto. Claro. O sea, no es lo mismo nuestro contexto, por ejemplo, que estamos trabajando desde casa, que podemos hacer realmente las comidas más o menos a la hora que queramos, a una persona que igual tiene un turno de 10 de la mañana a 4 de la tarde y no puede comer en todo ese tiempo. Claro, 100%. Claro, entonces en ese punto sería diferenciar un poco entre personas más de a pie, que están más cerca de la media, para las cuales a partir de 3.600, yo diría 3.800, empieza a ser bastante comida, de personas que pueden tener un contexto un poco más similar al nuestro, que pueden estar más dedicadas, para las cuales a partir de, yo diría, 4.000, entre 4.000 y 4.500, yo diría que a partir de esos valores empiezan a ser cantidades altas. Pero no antes. No. Que es a donde queremos llegar, sobre todo, no antes. Claro, vale, bueno, o sea, realmente está bastante parecido. Sí. O sea, vale, bien. A ver, probablemente en tu caso también... Claro, yo es que estoy muy sesgado por lo que yo he visto en mí y también por el contacto que tengo con personas bastante más grandes que yo. Claro. Entonces, o sea, sí que es cierto que los atletas con los que trabajo no manejan esas cantidades, pero tanto yo como tu entrenador, mi entrenador y mis compañeros de equipo sí que manejan esas cantidades. Claro. O sea, la gente con la que yo me comparo, por decirlo de alguna manera, sí que maneja esas cantidades. Entonces, por eso yo pongo el listón en ese punto. Claro. ¿Sabes? Sí. Vale. Y luego, bueno, también añadir a esto, y en relación con lo siguiente que quiero comentar contigo, es el contexto en el cual realmente se necesitaría ese comer mucho, o llevar la comida a esa situación en la cual sea un poco excesiva y empieza a ser incómodo. Y es que también tampoco es lo mismo, o sea, no es equiparable, por ejemplo, el objetivo que tienes tú, que vas a competir en Men's Physique, que es una categoría que obviamente busca tamaño, pero no tanto como el objetivo que puedo tener yo, que es competir a medio plazo en culturismo, que es una categoría que busca mucho más tamaño. O sea, también nuestros objetivos estéticos son diferentes, aunque los dos queramos crecer lo máximo posible ahora mismo, en el medio y largo plazo estamos en puntos un poco diferentes. Sí, 100%. Claro, entonces, a ver, sí que es cierto, yo ahí veo como dos partes. La primera sería el hecho de entender el punto que acabas de exponer, porque sin ir más lejos, yo ahora mismo estoy metiendo únicamente un día de pierna por cada 8 días y lo hago precisamente porque no quiero priorizar tanto el tren inferior y eso conlleva que mis capacidades de recuperación no vayan tan destinadas
a la recuperación de las piernas, que es mucho más demandante. Entonces, entre comillas podríamos decir, aunque sí que es verdad que puedo compensarlo con trabajo del torso, entonces esa recuperación también podría verse elevada por parte de ese extra de trabajo al torso, pero sí que podríamos decir que las capacidades de recuperación que necesito no son tan elevadas. Claro, porque no es lo mismo recuperarte mucho trabajo de torso que mucho trabajo de piernas. Eso es. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo 100%, pero también es verdad que para mí, o sea, yo ahora mismo estoy yendo a todo lo que da. Quiero decir, si mi objetivo no fuera competir en Men's Physique y mi objetivo fuera competir en culturismo, harías lo mismo. Haría exactamente lo mismo. Sí. Entonces ese es un punto muy importante, porque sería, vale, no eres un culturista, eres un Men's Physique. Lo entendemos, hasta ahí perfecto. Ahora, si en vez de ser un Men's Physique fueras un culturista, ¿qué cambiaría? Y en mi caso la respuesta sería nada, porque no me entra más comida, de momento no puedo meter más, y lo único que cambiaría sería alguna cosilla en cuanto al entreno. Pero no estamos hablando de eso. Claro, pero también es cierto que esas cosas en el entrenamiento podrían llegar a afectar tus demandas a nivel nutricional. Vale, pero eso ya es... Meter, por ejemplo, más estímulo a la pierna podría hacerme requerir más comida y poder meter más calorías. Por ejemplo. Vale, puede ser. Sí. Por ejemplo. Al menos en el corto plazo, porque sí que es cierto que va a llegar un momento en el cual, por la fatiga que vayas a generar y todos los demás factores, seguramente puede que incluso un entrenamiento muy intenso de pierna vaya en contra de tu apetito. Aunque requiera de muchas demandas de recuperación. Sí, porque te genere unas arcadas de locos. Claro, que igual estás entrenando 3 horas, entre que subes, bajas, pero bueno, que eso es otro tema diferente. Pero yo sí que pienso que aunque tengamos categorías diferentes, los dos tenemos un objetivo común, que es ser grandes. Eso es. Entonces sí que pienso que cuando nuestro objetivo, en el punto en el cual tu objetivo es ser muy grande, vas a tener que pasar por estos periodos. Y no solo periodos de superávit calórico, sino periodos de estar incómodo con la comida y periodos de comer mucho cuando no te apetece comer y tener que estructurarte y priorizar el tema de la alimentación y el tema de llegar a las calorías y a los macronutrientes para poder crecer. Eso es. Porque es que realmente son necesarios para pasar esos límites. O sea, cuando tú llegas, por ejemplo, a 100 kilos y eres una persona que su normopeso está en 80 kilos, si 100 quieres subir a 110, es que no hay otra. Entonces yo creo que es necesario pasar por estos periodos y también es necesario, realmente no considero necesario, pero si te gusta el deporte como tal, también considero muy enriquecedora la experiencia de pasar por estos periodos. No solo como atleta, sino también si eres entrenador, por ejemplo, para saber tratar con tus clientes cuando un atleta le está costando comer o cuando un atleta, por ejemplo, tiene malas digestiones o este tipo de cosas, saber que, claro, no me refiero a que por haberlo hecho tú vas a saber exactamente qué hacer, porque vas a estar replicando lo que has hecho, pero sí que vas a saber cómo se está sintiendo esa persona y vas a poder empatizar mucho más en el sentido de intentar buscar soluciones que realmente sean viables, ¿sabes? Sí. O sea, entonces aquí el punto sería, independientemente de que seas una persona que quiere ser ultra mega grande, incluso con un objetivo competitivo, a nada que quieras ganar un nivel de masa muscular que esté por encima de la media, es muy probable que tengas que pasar, que sea necesario que pases por esas etapas en las que no te apetezca meter comida y tengas que meterla. Eso es. Ahora, también aquí recalcaría algo importante, que es, haría una diferenciación, que esto creo que no lo habíamos hablado, entre personas, lo que en inglés se dice big eaters o small eaters. Entonces, no es lo mismo una persona que esté súper acostumbrada a meter mucha comida, y cuando hablamos de mucha comida no es la típica persona que te viene y te dice, no, yo como mucho. Por lo general, una persona que viene y de primeras te dice, yo con la comida no tengo problema, yo como mucho, por lo general suele ser una persona que no pasa las 3.000 calorías. Entonces, en un contexto como el tuyo y el mío, es una persona que en realidad no come mucho. Claro. Si le pones a comer mucho, llega al punto en el que puedo estar yo, por ejemplo. Claro. Pero sí que hay gente que realmente come mucho. Tiene una capacidad de comer muy alta. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿en esas personas también
esas personas también llegan a ese punto de no querer comer. Yo diría que sí. Yo diría que sí. también. Porque es que además, o sea, ese comer mucho, o sea, ese ser un big eater, una persona que come mucho por naturaleza, pienso que se va en el punto en el cual tú te pasas mucho tiempo comiendo realmente mucho. Eso es. O sea, no es lo mismo decir que comes mucho porque te metes una cena de un platazo de pasta con carne, con boloñesa y todo, y postre y después cereales, que pasarte 9 meses haciendo 6 comidas al día en las cuales realmente no tienes mucho apetito como tal y que te puede llegar a costar el hecho de meter toda esa comida. Claro. O sea, no es lo mismo hacer una comida grande en un día que hacer muchas comidas en un día relativamente grandes y que va a llegar a un punto en el cual no te apetezca hacer esas comidas. Eso es. Puedes tener más o menos hambre, pero seguramente no te apetezca del todo comer tanta comida. A corto plazo se puede mantener, Eso es. pero en un medio largo plazo, que realmente es lo que se necesita para ser grande de verdad, Eso es complicado. Sí, totalmente. Y bueno, decimos para ser grande de verdad, pero en realidad es lo que he dicho. No tienes por qué tener el objetivo de ser el culturista más tocho del país. Claro. Simplemente con que tengas el objetivo de estar bastante por encima de la media, ligeramente por encima de la media, pues hombre, igual no es necesario. Yeah. Pero bastante por encima de la media, considerablemente por encima de la media, y tener un físico muy destacable, 100% que vas a tener que pasar por ello. Entonces, se puede mantener a corto plazo en el caso de los big eaters, pero probablemente llegue un punto en el que no te quede otra que pasar por ello, y vas a seguir, aunque seas un big eater, vas a tener esa sensación de no quiero comer más. Eso es. Y aún así que esa persona, partimos de la base de que su situación más normal está por encima, pero sigue siendo su situación normal y cómoda. O sea, a lo que voy es que para un big eater igual está cómodo en 3.000 calorías y una persona que no come tanto igual está cómoda en 2.000, pero en el punto en el cual a esa persona de 3.000 calorías la subes a 4.000 y a la otra la equiparas a 3.000, o sea, haces la misma subida relativa, las sensaciones diría que son muy parecidas. Vale, o sea, dirías que son parecidas, sí. Aunque proporcionalmente el cambio es diferente. Eso es, o sea, puede que, imagínate, yo que como más que tú, tenga sensaciones muy parecidas comiendo 6.000 calorías, por ejemplo, que tú comiendo 5.000. Vale. O lo que es parecido, que si tú estás comiendo 5.000 y yo 4.000 y hacemos ambos una subida de 300 calorías, que la subida en sí la notemos muy similar. Aunque para mí suponga... Bueno, claro, es que... No solo 300, claro, habría que establecer la subida... porcentual, eso es. O sea, si tú subes un 10% y yo subo un 10%, seguramente nos encontremos en un punto muy parecido en cuanto a sensaciones, saciedad, hambre, apetito y todo eso. Vale. Claro, o sea, estamos hablando también, o sea, estamos divagando un poco y suponiendo, sea, hablando de casos supuestos sin tener nada ciencia cierta. Pero yo diría que sería ese el caso, porque también a eso explica que haya culturistas tan grandes, o sea, de hecho los culturistas grandes, que pues que igual salen al escenario con 120, 130 kilos, esa gente maneja muchísima comida, pero también lo pasa muy mal. O sea, igual es una persona que se come 8.000 calorías al día, pero lo pasa mal y no tiene hambre. Claro, esa persona, seguramente con esas 8.000 calorías, puede estar pasándolo mal igual que tú con 4.000, por ejemplo. Sí, claro. Solo que a esa persona, su estar cómodo, igual son 5.000 calorías, o igual son 4.000. Vale. ¿Sabes? Sí. Entonces, claro, aquí estaría... yo por una parte veo que hay una diferencia en cuanto a el porcentaje que supone el cambio de su vida, y por otra parte, y directamente relacionado también, lo cerca que te encuentres de, entre comillas, tu punto máximo. Porque, a ver, está claro que todos tenemos un punto máximo, al menos en un corto o medio plazo. Sí. Que a largo plazo puedas acabar tú comiendo 8.000 calorías y yo comiendo 6.000, 7.000, bueno, puede pasar. Ahora es inviable. Ahora es inviable, a eso voy. Sí. Entonces,
a corto plazo todos tenemos un límite. Yo ahora mismo no podría empezar a meter más de 5.200, 5.300 calorías. O sea, inviable. Mi día sería un cero a la izquierda. Claro, No o sea, es que valdría para nada. no tendrías día realmente. Eso es. No habría Seguramente día. no podrías ni entrenar bien. Exactamente. Y en tu caso, pues meter más de 6.000 o más de Sí, cerca de 7.000, yo creo. cerca de 7.000. Sí. Cerca de 7.000. Sí. O sea, ahora no me encuentro en una situación incómoda. Ahora estoy cómodo. Que bueno, ya lo voy a comentar más adelante las estrategias que utilizo. Pero, ¿tú cuáles? O sea, tú que has comentado que sería imposible que llegases a 5.000, 6.000 calorías ahora mismo y que ahora estás forzando la máquina al máximo, ¿cuáles? Al casi máximo. Vale, al casi máximo. Vale, o sea, todavía tienes como un poquito de margen para empujar más. Sí. Vale. O sea, lo que quiero que me digas es, a nivel estético, o sea, a nivel de composición corporal, realmente sí que podrías empujar eso. Sí, 100%. O sea, no tienes una mala composición corporal, no es Eso que es. digas, Alex, hay que cortar ya porque te está haciendo. Eso es. O sea, las limitaciones son de otra índole. Entonces, quiero que me cuentes, porfa, cuáles son esas limitaciones que te encuentras en cuanto a llegar a esa comida, teniendo en cuenta que por tu composición corporal podrías seguir subiendo la comida. Eso es. Ahí está. O sea, sobre el papel, tú podrías seguir subiendo calorías. Sí. Pero hay algo en el día a día que te hace que no puedas subirlas. Eso es. ¿Qué es eso? De hecho, es simplemente que no me entra más comida y concretando más, no solo por una cuestión de que me siento lleno, o sea, la sensación de estar lleno puede ser, bueno, sobre todo es estomacal, es que tienes el estómago a reventar y dices, buah, qué dolor tengo en la tripa, ¿no? Pues yo esa sensación nunca la tengo. En realidad, prácticamente nunca la tengo. Vale. Pero de la que voy comiendo, llega un punto, incluso hay días que me siento a comer y ya estoy prácticamente en ese punto, en la tercera cucharada, porque yo como siempre con cucharas, Sí. mi saliva, mi boca deja de echar saliva. Ya. O sea, y no tengo más saliva para masticar. Ya. Entonces, por una parte aquí lo que pasa es que tardas mucho en comer. O sea, yo ahora mismo todavía no estoy en ese punto de forma que se repita en cada comida, pero en algunas sí. Por ejemplo, el desayuno que acabo de meter ahora he tardado casi 1 hora en comer, el desayuno todo. Ya. Entonces, llega ese punto, o sea, llegan puntos en los que comer tanta comida, porque como en tu día tienes que meter tanta comida, por cada comida, aunque hagas muchas, también es mucha comida. Sí. Entonces, en ese punto, y justo con mi limitante, que es ese, el de la saliva, el de que mi boca dice, aquí hay que parar, no metas más comida, no te voy a dar más saliva para que entre más comida, lo que me pasa es que tardo muchísimo. Ya. Y en este volumen, a ver, últimamente no me está pasando demasiado, pero no es raro que yo, por ejemplo, me siente a cenar. Últimamente, por ejemplo, las cenas me están entrando muy bien, pero en una cena un poco más copiosa o que... Sí, o que por lo que sea el día... Exactamente, que por lo que sea, también aquí hay muchos factores que afectan que igual ni uno mismo es consciente. Entonces, simplemente un día que dices, hoy no me entra tan bien la comida, pues puedo estar 1 hora perfectamente cenando. Entonces, el limitante principal es ese. No es tanto el hecho de que yo me sienta lleno a nivel estomacal, sino que meto comida y casi no soy capaz de tragarla, o soy capaz de tragarla, acabo siendo capaz de tragarla, pero masticándolo igual pues cada cucharada al final, bueno, tiro 3-5 minutos masticando cada cucharada. Entonces eso es como... hay un punto en el que llega a ser un poco agobiante, porque... Claro, o sea, tú masticas y no se deshace para que lo puedas tragar. Eso es. O sea, tú estás masticando... O sea, como esa sensación de pequeño de cuando se te hacía bola. Típica sí, carne que se te hacía bola y decías, es que no veo el momento para coger y tragarlo. Eso es, sí, pero no encuentro que se me haga bola como tal, ¿vale? Porque a mí de pequeño me pasaba que mítica carne asquerosa. Sí, que se te hacía bola y tenías que sacarlo. Eso es, se hacía una bola, como tal, era una bola. Y decías tú, esto no pasa, porque es una bola. Claro, eso no es. Eso no es, vale. Pero sí que es que tienes un nivel de
de comida en tu boca, Vale. sin saliva, seca. Ya. O sea, no está seca como tal, Vale. que está... no sé cómo explicarlo, no está seca de que dices esto lo saco y no tiene absolutamente ningún fluido. Alguno tendrá, seguro, nunca lo he probado. Pero podríamos hacerlo un día, hacemos la prueba. Sacarlo y analizarlo. Y eso es. Pero sí que es... Yo lo asocio, por ejemplo, a... Si tú empiezas a tragar mucha saliva, ahora, por ejemplo, haces... Intenta tragar toda la saliva que puedas, toda la que puedas. Llega un momento, o sea, tú desde el primer trago de saliva que metes hasta el segundo, igual pasan 2 segundos. Sí. Desde el segundo hasta el tercero pasa un poquito menos, 1 con algo. Y progresivamente ese tiempo se va reduciendo. O sea, perdón, se va aumentando, exactamente. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, los que sean. Y llega un punto en el que dices... Tengo que esperar porque no tengo saliva suficiente para tragar porque he tragado toda la que tenía. Pues es algo así. Vale. Tengo que seguir masticando, tengo que esperar más hasta que llegue un punto o hasta que poco a poco sea capaz de ir metiendo progresivamente la cantidad que tengo en la boca. Que también eso es otra... Últimamente me estoy dando cuenta de que ese hecho de que yo vea que estoy tardando tanto en cenar... Te agobia. Y puede que me llegue a agobiar, hace que quiera de la que acabo una cucharada, o incluso, o sea, de la que trago una cucharada, incluso sin ni siquiera haberla llegado a tragar al 100%, ya me meta otra. Ya. Entonces es como que la segunda mitad de la cena, no hay un momento en el que no tenga comida en la boca. Ya. Y me paso toda la cena así. Ya. Un día lo podemos grabar. Vale. Pero sí. O sea, es esa sensación. El limitante, mi principal limitante es claro, y es ese. O sea, llega un punto en el que mi boca no secreta más saliva. Vale. Y eso que las fuentes de alimentos que escoges no son... O sea, sueles cenar pasta, por ejemplo. Eso es, digamos que entre comillas son alimentos palatables. Sí, eso es. O sea, no es algo secorro que digas eso es, qué duro comer esto. Eso es. De hecho, bueno, esto podemos comentarlo también. Si en vez de meter ese tipo de alimentos que son palatables, pero no son extremadamente palatables, no tienen un sabor brutal y no de la que los metes en la boca... Tu paladar hace y se llena ahí de saliva y dice, ¡buah, qué locura de sabor! Sí. Es mucho más sencillo comer altas cantidades y forzar un poco en ese sentido 100%. Con esos alimentos que con alimentos que tienen un sabor de locura. Sí. O sea, yo, por ejemplo... Forzar con chocoavellanas. Claro, forzar con chocoavellanas o incluso chocoavellanas todavía podría pasarlo. Forzar con una burger... Yeah. Una burger... sí, o una pizza o algo así. O una pizza, por ejemplo. Forzar con una pizza... O sea, yo rara vez he forzado con una pizza, pero últimos cachos que te los metes en la boca, eso sí que no pasa. A mí me pasa, o sea, lo que me ha pasado es que eso de la boca no pasa. No pasa. Oye, igual pasa, pero tienes que estar 5 minutos masticando. Sí. Entonces, también ese es un punto importante. Sí. Hay que intentar que los alimentos sean palatables, pero que sean palatables no quiere decir que tengas que basar tu dieta o basar esas últimas comidas en alimentos que son, por ejemplo, bollería, donuts o alimentos que están muy fuera de lo normal en tu alimentación. A eso voy. Sí, aparte también porque eso después en la digestión se va a ver afectado, o sea, claro, se va a ver reflejado. Ese es otro punto. Porque también a nivel, o sea, es que yo creo que de hecho el punto que has comentado está muy relacionado o viene causado porque a nivel digestivo el forzar con donuts, por ejemplo, a nivel digestivo te revienta. En cambio, forzar con arroz y pavo, en el momento estás lleno, pero cuando lo digieres a lo mejor tardas 1 hora, 2 horas, 3 horas las que sean digerirlo, después tienes bien la tripa. Claro. Entonces seguramente también tenga esa relación en el sentido de estoy forzando con algo que no me va a sentar nada bien, entonces eso hace que me cueste aún más el hecho de comer esta comida. Claro, sí, 100%. O sea, no tiene nada que ver la sensación de forzar con una comida, entre comillas, limpia,
Que Sí. puede ser arroz, con lo que sea, Sí. pasta, una pasta que no tenga un gran, Sí, un pasta con un gran poco de contenido. aceite, un poquito de queso, Eso lo que es, sea, y ya está. sin una salsa aquí ultra mega Eso elaborada, que forzar con otro tipo de alimentos Claro, claro. que, uno, tu sistema igual todavía no está acostumbrado, y dos, tu paladar percibe como algo novedoso. Realmente yo lo veo como que... porque esto no quiere decir que de vez en cuando esos alimentos estén bien, o estén mal, quiero decir. De hecho, a mí me da la vida de vez en cuando meter una comida que se salga de lo normal Sí. para que mi paladar sabore esos sabores Sí. también novedosos y me supone como un reset, ¿no? Sí, pero también es una comida en la cual no fuerzas. Sí, eso es. O sea, lo bueno que tiene esa comida es que estás comiendo alimentos nuevos, o sea, alimentos que no sueles comer, y es una comida en la cual no fuerzas como sueles hacer con otras comidas. Claro, el Entonces hecho de es que como- sean sabores novedosos hace que sigas queriendo comerlo hasta el final, Eso es, en cierta medida. sí. Bueno, y aparte, no llega al punto en el cual no quieres seguir comiendo y sigues comiendo. O a lo mejor llega, pero muy ligeramente. O sea, no Eso es, es. no es un forzar como tal, es un igual, vale, igual pararía aquí, pero bueno, esto me lo como también. Eso es, está bueno, me lo Eso como. es, eso es. Entonces, eso es como reset por dos partes diferentes. Por el Sí. tema del apetito, o sea, por el tema del sabor, de la palatabilidad, Sí, y por el tema de la sensación que te produce el no tener que forzar tanto una comida como tal. claro. Sí, sí, sí. De hecho, eso a mí me pasa en días, por ejemplo, un día, imagínate, como el otro día que fuimos a Bilbao y tuvimos que hacer unos recaos y llegamos más tarde y la hora de mi cena se retrasó una hora, se retrasó una hora ya. Entonces cogimos sushi para cenar y eso hizo que esa comida fuese más cómoda. Porque si digo, vale, he retrasado una hora la cena, me quedan 2 comidas más, meter estas 2 comidas en menos tiempo va a costarme muchísimo más que meter una comida de sushi en este caso, que es un sabor muy novedoso, que me va a suponer ese también un poco... También ese aspecto social de estar los dos cenando y charlando y lo que sea, Como esa experiencia. esa experiencia, eso es, diferente a lo que suele ser y eso también me parece bastante positivo en casos concretos, obviamente. O sea, no es algo tan fácil como, joder, me he retrasado un poco, pues le meto sushi o le meto una burger, ni mucho menos. Pero días puntuales en los cuales, pues eso, pase algo así o se salga un poco de la norma, puede ser algo interesante también. Eso es, como a modo de compensación un poco. Para que suponga... Sí, o sea, es que no usaría la palabra compensación, porque la palabra compensación después puede llevar a trastornos un poco complicados. Vale. O sea, no compensación, sino... Como aprovecharse de... Eso, es como, Vale. como una facilidad, realmente. Vale. Como una facilidad. O sea, es como, vale, es tarde. Tendría que haber comido hace una hora. No he comido. Tengo 2 comidas para hacer. Si las como, voy a agonizar mucho. O me voy a ir a dormir a las Me voy a ir 3 a de la dormir. mañana. Eso es. Entonces, como no estoy dispuesto a irme a dormir a las 3 de la mañana porque al día siguiente tengo que levantarme y rendir, voy a priorizar ese descanso también. Y como tampoco quiero saltarme ninguna comida, porque esa sería otra opción, en este caso concreto, viendo también el contexto general de que la tendencia es de cumplir con todas las comidas, de que la digestión es buena y todo eso, opto por tener una comida un poco más fuera de lo normal, en este caso, por ejemplo, tú y yo juntos, cenando, algo que nos gusta a los dos y algo también que asociamos a un momento más distendido. ¿Sabes? Sí. O sea, eso yo sí que lo veo positivo. Y también lo veo necesario en muchos casos. Y no, o sea, lo que no me gusta nada es que sea de manera pautada. O sea, el que te digan, una vez a la semana tienes que hacer una comida libre. O los sábados comida libre. Eso no me gusta nada porque ahí ya también caemos en... Ahí también podríamos caer en las compensaciones y también caemos en que eso está entrando dentro del plan, Vale. y estás generando la necesidad de tener esa comida. Sí, sí. Y no es por ahí por donde vamos. Claro, O sea, lo que queremos hacer es que si de repente es un... Claro, habría que ver también el día, pero en nuestro caso, si de repente es un martes y nos hemos quedado haciendo cualquier cosa, que nos hemos retrasado y hemos comido como tocaba, hemos descansado como tocaba las últimas 3 semanas, no va a pasar absolutamente nada. De hecho, va a ser positivo el que cojamos y digamos, oye, vamos a pillar sushi y le metemos un sushi. Sí, sí. Muy de acuerdo con eso de que una vez está pautado es diferente. Claro, Es diferente. Sí, sí, sí. De hecho, totalmente. sin ir más lejos, pasa en... Si, por ejemplo, es un miércoles
y decimos, va, el sábado, vamos a cenar a no sé dónde o sin ir a no sé dónde. Pedimos burgers y comemos en casa burger para cenar. Y La percepción es diferente. En el momento dices, ¡buah, qué buena! Brutal. El Yeah. sábado me apetece un montón. Yeah. Luego llega el sábado y pues te apetece, pero no es lo mismo a que acabas un día, como os he dicho, Que subes de puede ser entrenar un y sábado, dices, puede ser un lunes. Sí, eso es. Subes de entrenar y dices, vale, me he retrasado un poco, o da igual, aunque no te hayas retrasado, he hecho todas las comidas que toca, pero me apetece muchísimo meter una cena que sea un poco novedosa. Y la metes. Eso es. Eso yo creo que es súper sano. Sí. Por una parte, por la flexibilidad que conlleva y por el efecto de esa flexibilidad. O sea, por una parte, por que la persona que lo hace sea capaz de ver que si eres flexible no va a pasar nada, y por otra parte, por el efecto que tiene esa flexibilidad un poco más a nivel objetivo en cuanto a todo lo que hemos comentado del reseteo por dos partes. Sí. Tanto por la parte de la saciedad como por la parte del factor novedad, digamos. Ya. Sí, 100%. Y eso teniendo en cuenta también que estamos en un momento en el cual estamos comiendo mucho. Eso es. O sea, eso es importante también tener en cuenta. De hecho, o sea no sé en qué podcast decían, creo que era Mike, que quedaban siempre tal día con un colega suyo sí. para meterle el cheat. Sí. Que había veces que él decía, es que mi cheat quiero que sea no comer nada. No comer, eso es. Simplemente estar aquí charlando y ya está, y no comer. Claro. Decir, vale, venga, Gonza, ¿hoy qué pedimos? Estar Nada, así con el móvil diciendo, va, ¿hoy qué pedimos? Y mirarnos así y decir, es que yo lo que quiero pedir es nada. Ya, sí. No quiero cenar. Un poco de agua y estar ahí viendo la tele un Eso rato es. y ya está. Ya, sí, tal cual. Sí. Ya ves. A mí, volviendo al tema de lo de que cueste comer y todo eso, o sea, sí que me parece curioso lo que te pasa a ti, porque claro, a nivel estomacal realmente no estás saturado como tal. No. O sea, a ver, es lo que digo. Nunca tengo la sensación de esa Sí, es así como de dolor de tripa o de que tienes la tripa súper hinchada, súper llena. Ya. No te voy a decir que acabo y me puedo poner a saltar a la comba, porque notaría la tripa un poco pesada. Ahora comento otra cosa también sobre eso. Pero no acabo con un dolor de tripa brutal. Y en mi caso sí que es diferente. O sea, lo que yo siento es que puedo seguir comiendo todo lo que quiera, pero mi tripa se va llenando muchísimo, se va hinchando, y llega un momento en el cual sé que pasado ese punto me va a encontrar muy mal. Vale, a nivel digestivo que va a petar. Sí, eso es. Vale. Y también esto es importante, que por eso también decía al principio que considero interesante el pasar por estos periodos en algunos momentos de tu carrera para saber identificar y para saber reconocer también los puntos a los cuales los puntos en los cuales puedes llegar y los puntos en los cuales si pasas de ahí ya vas a estar jodido. O sea, yo tengo muy identificado el punto en el cual estoy comiendo y me está costando comer, pero puedo seguir comiendo, y un punto en el cual digo, vale, es que si paso este punto me está costando mucho, y no solo eso, sino que después me va a encontrar muy mal. Y tampoco es eso lo que queremos conseguir. Porque si tú hay una comida en un día en la cual después de comerla estás 3 horas jodido, estás perdiendo el día, y seguramente el día siguiente también tengas ciertas consecuencias de que no te va a apetecer comer nada, porque el día anterior te has pegado una pechada increíble a comer. Entonces, el saber reconocer ese punto en el cual, claro, tu caso es diferente, pero en el caso de personas que les pase como a mí, que el limitante es más a nivel digestivo, saber reconocer ese punto en el cual, si lo pasas, te vas a encontrar mal, es muy importante también para no pasarlo. Eso es. O sea, y claro, también lo suyo sería que un buen plan de alimentación no te lleve a pasar ese punto nunca. Claro. Sí. O sea, una buena estructura tiene que hacer que, aunque tú estés lleno, nunca llegues a ese punto de decir, no puedo con mi vida. O sea, esa sensación de lleno que yo creo que todo el mundo hemos tenido alguna vez, de decir, estoy llenísimo, no sé si tumbarme, levantarme, sentarme de lado, ir a cagar, vomitar, no sé qué hacer con mi vida ahora mismo porque estoy incomodísimo y estoy agonizando. O sea, ese punto no puedo llegar en ningún momento. Eso es contraproducente en todos los sentidos. Entonces ahí entra la parte del planning,
y la parte de estructurar bien tu día y estructurar bien tus comidas para que aunque te llenes, no llegue a ese nivel tan extremo. Eso es. Y para eso es necesario haber, digamos, probado antes. Porque Sí. aquí el punto es que el feedback que yo puedo tener es como más momentáneo y más... No es visual como tal, pero es mucho más... lo percibes de una forma mucho más sencilla. Sí. En cambio, un feedback o una consecuencia a nivel digestivo, lo primero, no es tan momentánea, no es tan cortoplacista. O sea, sí es a corto plazo, porque No es igual tan- sí. no es al momento. Sí. Igual si te sienta mal la comida hoy, a no ser que sea un sentar mal de que algo está en mal estado o de que te has pasado realmente comiendo o lo que sea, no te va a sentar mal en una hora. No vas a notar que te has sentado mal en una hora. Igual lo notas a la noche, incluso al día siguiente, los 2 días siguientes. Sí. Entonces, al ser un feedback no tan momentáneo y consecuencias que no son tan en ese momento en concreto, las conclusiones y digamos que el margen de maniobra hace que se vea más limitado. O sea, no es lo Vale. mismo. En mi caso, el margen de maniobra es muy fácil. Sí, porque es muy inmediato. Es muy inmediato. Es muy... Vale, creo que tengo que dejar de comer. O sea, puedo intentar seguir, pero es que Pero no puedo. puede llegar el punto en el que siga metiéndome comida en la boca y me quedo sentado en la mesa intentando que eso pase. Ya. Y no va a pasar. Ya. Pase que eso lo ingiera. Sí, que lo tragues, sí. En el caso de consecuencias a nivel digestivo, eso pasa. Pasa Ya. todo lo que quieras. En Sí. tu caso, si pasa todo lo que quieras, claro, o sea, voy a que es como un contexto más complicado. Sí, requiere de más estructura Eso es. y requiere de más conocimiento, ya sea por tu parte o por parte de tu entrenador, a la hora de establecer el plan de comidas. Eso es. Porque es que es lo que dices, es como, o sea, tú puedes seguir comiendo, no encontrarte mal en ese momento concreto, pero al de eso, 2 horas, 3 horas el día siguiente, sí empezar a sentirte mal y a sentirte incómodo. Claro. Vale. Sí, sí, sí. Entonces, en cuanto a, o sea, para que eso no pase, lo que yo considero muy importante, obviamente, es la estructura, y para manejar cantidades de comida elevadas, lo que haría y lo que hago siempre, siempre, es dividir las ingestas. O sea, es inviable, o bueno, es muy complicado que tú pretendas comer 5.000 calorías con 3 comidas al día, Claro. o con 2 comidas al día, o incluso con 4 comidas al día. Entonces, si tú, claro, aquí hay que tener en cuenta que seas una persona que tu día te lo permita y que tu contexto te lo permita, pero partiendo de la base que puedes hacerlo, intentar dividir las ingestas al máximo para que cada ingesta sea más pequeña y para no llegar, mejor dicho, para no acabar ninguna comida con esa sensación de petada máxima. Claro. O sea, que digas, vale, estoy lleno, pero no es en plan de, "Buah, no puedo hacer nada más". O sea, que no puedo con mi vida ahora mismo. Que acabes y digas, vale, me he llenado, bien, ya está. Y al de 2 horas, a lo mejor no tienes hambre, pero dices, bueno, pues como sé que tampoco me va a llenar tanto, puedo comerlo bien, y así sucesivamente. Porque también, un punto importante, o sea, uno de los grandes factores limitantes a nivel psicológico que yo veo para poder comer mucho es el afrontar una comida sabiendo que lo vas a pasar mal en esa comida. O sea, eso es muy jodido. O sea, ir tú a cenar sin hambre y saber que vas a agonizar y que vas a luchar la comida muchísimo es complicado, y es que realmente eso tiene los días contados, porque Eso es. te genera una fatiga y te acaba Estrés, generando- un eso es, estrés. te genera un estrés completamente innecesario y completamente contraproducente. Es como si nos expusiéramos, haciendo una analogía con el entrenamiento, si nos expusiéramos a una top set de prensa todos los días. Claro, claro. A tal hora tienes una top set de prensa. Claro. Tienes que rendir al máximo. Claro, Todos o sea, eso los te acaba días. generando una sensación de ansiedad que Es inviable. no, eso es inviable, es completamente contraproducente. Entonces, la cosa es intentar que no pase eso. Una, dividiendo más la ingesta de comidas, en relación con eso también, intentando no levantarte muy tarde, porque también Claro. si tú, por ejemplo, te levantas a las 12 del mediodía, te levantas, entre que te espabilas, preparas no sé qué, te dan la 1 y llevas una comida. Entonces ahí ya estás un poco jodido. Si te levantas más pronto, imagínate, te levantas... Yo últimamente me he estado levantando a las 7:30, 8,
pues 7:30, 8, para la 1 tengo ya 3 comidas hechas. Entonces, es como, te da también cierta tranquilidad, en el sentido, es como algo parecido, como cuando tienes mucho trabajo, por ejemplo, si tú tienes mucho trabajo y te levantas a las 12, te dan las 2 y no has hecho nada y dices, joder, lo que me queda vaya tarde me espera. En cambio, si te levantas pronto y para las 2 más o menos lo has encarrilado, no sé qué, dices, vale, a la tarde tengo que hacer cosillas más, unas cuantas cosillas más, pero la cosa va bien. Lo afrontas de una manera completamente diferente. Sí. Entonces, esa es un poco la idea a la que yo me quiero referir. Y luego también escoger alimentos, obviamente, que sepas que te van a sentar bien. O sea, tú, por ejemplo, en tu caso, que te cuesta tragar, pues a lo mejor no te interesa mucho meter, yo qué sé, no meter pan para desayunar. 100%. Porque si metes pan tostado. Pan tostado, que es sequísimo. Si metes pan tostado y encima te cuesta tragar, pues te vas a morir ahí desayunando. Sí, sí. Entonces también saber un poco ver qué contexto tienes tú y qué herramientas tienes. O por ejemplo, yo, que es, en mi caso, o sea, lo que me cuesta es después digerir, o lo que me limita es la sensación en la tripa, intentar buscar comidas que no me generen esa sensación de pesadez en la tripa, como puede ser arroz, o como puede ser crema de arroz, o cosas más, sí, más limpias, por decirlo de una manera, más, además, algo también que uniría a esta parte de los alimentos es el tema de, o sea, como de utilizar alimentos que sean más planos en cuanto a sabor. Sí. Un poco lo que hemos comentado antes, Sí. pero que sean alimentos que no tengan tantos... Si, por ejemplo, tú cenas pasta con queso de cabra, con un montón de aceite, con, yo qué sé, con cordero de segundo, Con tomate. con tomate, eso es, y con cordero de segundo y de postre un yogur de proteínas de estos del Mercadona, pues obviamente esa comida seguramente te cueste más a la hora de forzarla. Sí. En cambio, si tú tienes un plato plano de arroz blanco con solomillo de pavo y con un poco de sal, Eso es. te entra mucho más fácil. O le puedes meter alguna salsa, pero que eso, Sí, que sean eso ya salsas. depende también. Eso es muy personal, pero por ejemplo, yo en mi caso, y no sé si tú también, le echo salsa de soja al arroz siempre. Sí, yo dejé de hacerlo. A la pasta un poquito, Sí. pero al arroz siempre. Entonces, también yo considero, para mí, echar una salsa de soja súper plano. Claro, Súper plano. sí. Porque estoy muy acostumbrado a ello. Sí. Pero, por ejemplo, meter una salsa, meter ketchup, por ejemplo, Sí, o algo alioli, así, o mayonesa, alioli, o algo de eso eso, es, sí. o alguna salsa así un poco más novedosa, me reventaría. Claro. Sería como, o sea, el proceso al que llevaría eso sería, para empezar la comida, dices, ¡buah! ¡Qué bueno está esto! O ¡qué novedad! O sea, tu paladar lo flipa para empezar, y tu cabeza obviamente también, tu cerebro también. Y una vez llega la mitad o los 3/4 de esa comida, dices, vale, no me apetece más. Y el último cuarto se hace durísimo. Ya. O sea, es una cuesta arriba Sí. que es una brutalidad y en muchos casos yo diría que tienes que parar. O sea, Sí, porque no forzar te va en a dar esos nada positivo casos, forzar eso. Sí. muy complicado. Sí. Pero además Entonces, sí. también es muy diferente forzar algo cuando tu sensación o tu feedback está siendo que estás lleno, o forzar algo cuando tu feedback está siendo que te está dando asco. Claro, Porque un arroz blanco con pavo y con sal, por mucho que estés muy lleno, no te va a dar asco. O sea, no te va a dar Sí. asco como tal. Te va a decir, buah. Nunca. O sea, vas a decir, vale, no quiero seguir comiéndolo. Pero no es asco. No. Si tú estás forzando, pues eso, lo que has dicho, un arroz petao o unos espaguetis boloñesa o Eso algo es, así, o unos eso espaguetis es. con carbonara, eso es. te va a acabar dando asco por el propio sabor tan fuerte que tiene. Eso es, incluso tu cabeza va a empezar como a especular, guay, ¿y esto de dónde sale? ¿Y esto Claro, cómo se ha hecho? claro. Y esto, por ejemplo, a ver, es que no se me están viniendo muchos platos a la cabeza ahora mismo, porque Platos tengo la cabeza separados. ultra cuadrada en cuanto a la alimentación. Una Pero lasaña, por ejemplo. una Llenarte lasaña. mucho con una lasaña. Eso es, una lasaña. Por ejemplo, una lasaña que sea precocinada. Que dices, Sí. pues puedes pillar una lasaña precocinada que esté buena. Sí. Y dices, es un plato, está bien. Vale. Forzar con eso, o sea, puede llegar un punto en el que, para empezar, tú empiezas a comer ese plato y dices, joder, qué bueno, qué bien la lasañita. Pero igual empieza a meterlo más. Eso es, igual empieza a meterlo más. Además, es que ni he manchado, Sí, sí, sí. no he cocinado, Sí, sí. me ha costado 20 minutos hacer esto, 10 minutos. Sí. Y, oh, qué bien, qué bien. Una vez llega el punto en el que fuerzas, o sea, es eso, tu cabeza cambia completamente. Claro, sí, sí, sí. Y diría,
te juega malas pasadas, pero en realidad no es una mala pasada, en realidad es un reconocimiento de la realidad. Sí. En realidad es una buena pasada, en realidad te está diciendo tu cerebro, tú, que lo que te pensabas al principio, que esto era jauja, no va por ahí. No va por ahí. Es mejor que te quedes en comidas mucho más planas. Entonces ahí es el punto en el que puedes empezar a especular, por ejemplo, diciendo, vale, ¿y esta lasaña? Que además era congelada, o aunque no fuera congelada, de no sé qué, esta lasaña que tiene tales ingredientes, ¿y esto cómo lo habrán hecho? Sí. Te empiezas, por ejemplo, yo imagino en tu cabeza, imaginándote una fábrica con un ganado, con las máquinas entrando alimentos, entrando comida. O sea, en ese punto es eso, la comida te da asco. Claro. O sea, forzar cuando la comida te está dando asco es imposible. Eso, o sea, y aunque sea posible, o sea, aunque en ese punto tú cojas y sigas, pues eso, sigas forzando con todo ese asco. No lo puedes repetir. Y aunque, o sea, pero a lo que voy es, a nivel inmediato, aunque sigas forzando con todo ese asco, te acabas la comida y te va a sentar fatal. Vale, sí. Te va a sentar muy, muy mal. Vale, sí, entiendo. O sea, no vas a tener no va a ser una intoxicación ni algo tan inmediato como, por ejemplo, comer un huevo en mal estado. Claro. Pero tu tripa va a estar muy mal. Sí, seguro. O, por ejemplo, eso, una lasaña o un kebab, petarte a kebab. O sea, ese tipo de cosas, claro, ese tipo de comidas, después te va a sentar muy, muy mal. Y tu tripa, o sea, ese día, seguramente el día siguiente, y a lo mejor el siguiente, estés con cagalera y tengas bastante como... rechazo. Bastante rechazo a la comida en general. Eso es. Y tengas una sensación mala, incluso puedes llegar a tener una sensación como de estar enfermo. Eso es, como una sensación de necesitar un reset. Sí, eso de necesitar, entre comillas, como una limpieza. Eso es. Sí, 100%. Sí. Y iba a decir, también en esos casos, o sea, aquí es súper importante, las comidas que sean planas, realmente nunca, o sea, es personal, ¿no? Pero si tú escoges una comida que para ti es plana, nunca te va a dar asco esa comida. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Llegado el punto en el que tú estás forzando, no va a llegar ese punto en el que, o sea, no va a llegar ese pensamiento en el que tú pienses, buah, es que esto me está dando ya hasta asco. Y como eso puede tener un efecto, o sea, estoy completamente de acuerdo en que eso puede tener un efecto a nivel fisiológico, o sea, esos pensamientos pues pueden tener un efecto muy directo a nivel fisiológico. Y realmente esto, o sea, tú y yo no somos expertos, ni mucho menos, pero es un hecho que uno de los factores más influyentes en el sistema digestivo son las emociones, el factor psicológico. Sí. Entonces, probablemente sea por esto. Probablemente sea porque si tú estás pensando que por ejemplo, puedes estar pensando que lo que estás comiendo te va a sentar mal. Es muy probable que te siente mal. Puedes estar pensando que lo que estás comiendo no te gusta. Entonces es muy probable que te siente mal. Puedes estar pensando que lo que estás comiendo no te gusta, o sea, te está dando asco por lo que puedes llegar a pensar en cuanto a su procesamiento, cómo está hecho, etc. Entonces, de nuevo, probablemente te siente mal. Entonces, cuanto más lejos de todo ese tipo de pensamientos podamos estar, mucho mejor a la hora de forzar. Eso es. Entonces, conclusión, escoge comidas planas. Eso es. No quiere decir que de vez en cuando no puedas meter un kebab y una lasaña o lo que sea, pero no pienses, o sea, aquí el punto importante sería, no pienses que meter esas comidas de forma sistemática, o sea, no pienses que esas comidas vas a poder meterlas de forma sistemática y de forma rutinaria para hacerte el proceso más fácil, porque probablemente consigas lo contrario. Claro, eso es. De hecho, eso es a mí lo que me pasó, que lo podemos ligar también con otro aspecto, lo que me pasó durante la cuarentena, que me estaba costando mucho comer, entonces dije, vale, voy a meter cereales procesados, tipo chocavellanas y todo esto. Pues lo que acabó eso fue, uno, que tuve que cortar la etapa de ganancia de masa muscular porque se me había ido completamente el porcentaje graso, y dos, también que estaba ultra saturado en general. O sea, no solo saturado a nivel psicológico, sino también saturado a nivel gustativo en la boca. O sea, ese dulce tan artificial que tiene ese tipo de comidas, por ejemplo, la sensación que me producía dentro de mi boca, en mi lengua, comiéndolo, y los momentos posteriores a esa comida eran súper incómodos. Entonces todo eso hacía que no pudiese seguir comiendo más. Y de hecho esto lo hablaba el otro día. ¿Cuáles eran los cereales? ¿Chocavellanas?
los de muesli esos. Chocabayanas, los de muesli, ¿Muesli? que esos no tienen azúcar como tal, pero tienen un montón de polialcoholes Sí. que son súper dulces. O sea, no sé si la gente lo conocerá, pero son de los cereales más dulces Sí, sí, que sí. puedes probar. Sí. No tiene azúcar, son ultra dulces. Sí, eso es. Y era eso, también eran galletas, ¿Vale? eran campurrianas, galletas campurrianas. Campurrianas, es verdad. Y ya está, esas tres. Y lo que te iba a decir, esto lo hablé el otro día con Xavi, que es un atleta mío, que en el punto, o sea, hablando un poco de la introducción de comida basura en un plan de alimentación. Sí, Y mi punto de vista es que en el momento en el cual tú ya introduces comida basura, estás condenando al fin a ese plan. O Sí. sea, es ya la última carta que puedes utilizar. En el momento Sí. en el cual la utilizas, sabes que tarde o temprano va a llegar a su fin. eso O es. sea, si hoy te digo, vale, vamos a empezar a meter, yo qué sé, una burger todas las noches. O algo más normal, unos chocabayanas, Sí. 200 gramos de chocabayana, pues entrenamiento, todos los días. Eso, a lo mejor en un mes, a lo mejor en 2, a lo mejor en 3 o a lo mejor en 2 semanas. Pero eso va a llegar a su fin porque no es sostenible en el tiempo. O sea, no vas a poder mantenerlo. Entonces, por eso también lo que intento siempre es, y lo que quiero que sea el mensaje claro, es intentar evitar el llegar a ese punto, porque en el momento en el cual tú haces eso, ya es que va a llegar a su fin. Claro. Y en contextos de personas que realmente tengan un objetivo de ganancia de masa muscular a largo plazo y quieran estar en una etapa de volumen larga, porque por ejemplo yo puedo considerar que llevo en una etapa de volumen larga, pero llevo desde septiembre. Ya, Van a hacer en junio, hacen 8 meses. ya. Entonces, no es larga, entendido como largo puede ser 3 Dos, años, eso es. 2 años, 3 años. Eso es largo, Sí. eso es muy largo. Sí. Entonces, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que yo, por ejemplo, pudiera coger y decir, vale, pues ahora voy a forzar un poco más con ese tipo de comidas, a que una persona, como puede ser tu caso, que tiene un objetivo bastante más a largo plazo, Sí. o mejor dicho, no tiene ese factor a corto plazo Eso es. que en cierta parte le está también conduciendo. Le determina el final de Eso esa es, etapa le de determina, ganancia. exactamente, Sí, le está determinando cómo tiene que ser su proceso. Sí. En tu caso, lo que estás diciendo es mucho más importante. Claro, O sea, claro. O sea, y en mi caso no tendría sentido hacer eso porque ya va a llegar ese punto en el cual tenga que acabar. Y lo que me interesa a mí es que no acabe. Claro. O sea, que acabe en el punto en el cual yo decida, vale, quiero que, imagínate, mi competición sea en octubre de 2025, entonces voy a empezar a prepararme en 2024, por ejemplo. eso es. O a principios de 2025. Vale, pues ahí es donde acaba. No un año antes porque he empezado a liarla con la comida y tiene que acabar sí o sí porque no tiene sentido seguir con eso. Eso es. Vale, porque si por ejemplo nos ponemos en la situación en la que realmente una persona tiene su objetivo a largo plazo Sí, y acaba siendo, entre comillas, condenada por esas decisiones en su alimentación a terminar ese proceso, ¿cómo lo enfocaríamos? pues un periodo de déficit calórico en el cual se baje el porcentaje de graso, se baje la cantidad de comida. Obviamente, el primer paso a dar en ese plan sería eliminar toda esa comida basura, que ya solamente con eso conseguiríamos también bastante reducción en el cómputo calórico total. Y después, pues intentar reducir el porcentaje de graso hasta un punto en el cual podemos decir, vale, ahora podemos seguir creciendo. Eso es. Y plantear la etapa de crecimiento de una manera inteligente. O sea, no volver... También es que, es lo que hemos dicho antes, también son necesarios estos errores, por Sí. decirlo de alguna manera, porque aprendes a cosas que... O sea, aprendes mediante cosas que has hecho previamente Eso es. a cómo no hacerlo y a cómo hacerlo porque lo has vivido tú mismo, porque también Sí. no es lo mismo que te lo digan o que lo escuches Sí. a vivirlo en tus propias carnes. O sea, Tienes que comprobarlo. Claro. O sea, no es lo mismo que te lo cuenten y incluso verlo tú en otra persona. Claro, o sea, no es lo porque mismo eso que yo a algo ti te vea, vivencial. eso es, Sí. no es lo mismo que yo a ti te vea sufrir comiendo y diga, hostia, qué putada comer, a que yo sufra comiendo, porque es que es igual que una serie también, no es lo mismo que yo te vea agonizar una serie de prensa a que yo la agonice, porque aunque por mucho que lo estés viendo y por mucho que tengas la capacidad de ponerte en su lugar, si nunca lo has vivido es imposible que te hagas a la idea, pero es que es imposible, o sea, no te vas a hacer ni la más mínima idea de lo que esa persona está sintiendo. Claro. No te llegas ni a acercar a lo que puedes Sí, sentir. Entonces, en muchos casos también es necesario pasar por esos procesos
para saber lo que se siente y para utilizarlo para ti, para el futuro y también para otras personas, para ayudar a otras personas. Eso es. Sí, o sea, el mensaje aquí es que las liadas son aprendizajes y es autoconocimiento también. Claro. Y en realidad, aunque esos aprendizajes te lo cuenten, o sea, tú puedes aprenderlo como tal y tener el conocimiento, pero nunca vas a llegar a tener ese autoconocimiento. O sea, tú puedes saber que si pasas X punto, si no lo has vivido antes, tú puedes saber que si pasas X punto de meter comida basura, por ejemplo, lo que estamos comentando ahora, vas a tener que terminar esa parte, esa fase de ganancia de masa muscular, de meter más comida porque no puedes más, no te entra más. Pero es eso, no es lo mismo que te lo cuenten a que tú cojas, lo compruebes por ti mismo y digas, efectivamente, ha pasado. Claro. Entonces, el mensaje aquí es ese, o sea, tenemos que intentar evitar esto, pero la gente que lo esté escuchando, que también sea consciente de que nosotros sabemos eso porque lo hemos hecho mal. Claro. Sí. O sea, porque hemos pasado por ello. Eso es. Sí, o sea que en cierta medida también... Entonces, en el momento que lo hagas mal, no... Eso es que ya está. Incluso puedes estar un poco por encima si lo haces mal. Sí, ya te entiendo a dónde vas. Sí, porque has pasado por algo que la gente no pasa. O sea, has pasado por una situación por la cual la gran mayoría de las personas no pasan y no van a pasar y hablan de ella sin tener conocimiento de causa. Hablan de ella porque han escuchado de ella. Eso es. Que esto también está un poco relacionado, que no es el tema de ahora, pero con la gente que, por ejemplo, divulga de entrenamiento sin llevar tiempo entrenando, sin tener un objetivo serio con el entrenamiento, sin tomarse en serio su entrenamiento, su nutrición, porque es que realmente estás hablando de cosas externas, eso es, de cosas que has escuchado, que has leído, que has visto, pero que tú no sabes cómo son realmente. O sea, de nada sirve, o sea, a mí al menos, la manera en la que lo veo es, yo no te puedo decir a ti que hagas, por ejemplo, una serie, imagínate que haces 10 repes, te digo, tú tienes ahí 2 repes más, si yo no he hecho nunca esas 2 repes más. O sea, yo no te puedo decir que vayas más intenso si yo nunca he ido más intenso. Claro. Esa es la manera en la que lo veo. O sea, para poder tener el derecho de decirte, tío, métele otra repe más, o tío, métele 5 kilos más, tengo que haber estado ahí yo y haberlo hecho. El derecho o sea, sí, es el derecho, pero no por una cuestión de derecho dictado, ni nada por el estilo. Es una cuestión de que, tío, es una cuestión de criterio, en realidad. Claro. Porque si tú has estado ahí, tienes el criterio suficiente para saber si otra persona que está un poquito más abajo puede llegar o no. Eso es. Si no has estado nunca ahí, tu criterio es débil, tu criterio no es sólido. Claro. O sea, no hay un criterio más sólido que la propia vivencia personal. Claro. O sea, y unido también a la técnica. En este aspecto. Y unido a la teoría, obviamente, también. Sí, 100%. O sea, que no es solamente vivencia personal, también es teoría. O sea, lo que iba a decir era, o sea, yo a ti no te puedo decir cómo actuar, por ejemplo, en una pelea en la calle si no me he peleado en mi puta vida. O sea, no te va a decir, no, tío, es que tienes que agacharte y meterle un gancho, si te conoces toda la teoría de las peleas callejeras, pero nunca me he peleado. No tiene ningún sentido que yo te diga, no, tío, es que tienes que hacerlo así. Claro. Para la siguiente que te pegues, haz esto. Eso es. No tiene sentido, porque yo no lo he vivido en mi vida. Y es que esas cosas, hay cosas obviamente que con la teoría puede valer, pero hay cosas como estas que es que son vivenciales y van de resultados y van de estar tú haciendo todo lo que estás haciendo. Sí. O sea, el entrenamiento, por mucha teoría que tenga detrás, va de práctica y va de resultados y va de cosas vivenciales. Entonces, hay cosas que tienes que pasar por ellas para tener conocimiento de causa, para poder, lo que hemos dicho, ganarte el derecho para hablar de ello. Ahí está, eso es. Y es un derecho, o sea, a mi modo de ver es un derecho que te ganas tú contigo mismo. O sea, no te lo ganas con nadie, te lo ganas contigo mismo en el sentido de, vale, ahora que, o sea, tengo la capacidad o tengo la potestad para poder opinar sobre esto. Opinar, recomendar, sugerir, aconsejar. Eso es. Sí. 100%. Vale. Nos hemos ido un poco a la comida, pero yo creo que es interesante también. Sí. O sea, a ver, aquí yo creo que se está viendo también que acabamos hablando de entrenamiento. Sí. Y en realidad igual alguien se está preguntando, pero ¿no iban a hablar de nutrición? ¿O no estaban hablando de nutrición? De comer más. Y realmente es que yo diría que, y esto nunca lo hemos hablado, yo diría que tú y yo no vemos como entrenamiento, nutrición. No, ni mucho no vemos algo separado. ¿Qué es más importante, el entrenamiento o la nutrición? No. Eso es, y ni siquiera, o sea,
¿qué es más importante? Ni de coña, obviamente, Claro. pero ni siquiera Hay esa diferenciación. hay esa diferenciación. O sea, para nosotros es progreso. Eso es. Progreso. Eso es. Y lo que necesitas para progresar son X Diferentes factores. cosas. Eso es. Pero todo es progreso. Claro. Entonces, esto es para que la gente entienda que estamos hablando de cómo comer más y nos hemos ido al entrenamiento, pero es que no hay una diferenciación, no estamos hablando de una cosa que para nosotros es diferente a otra, es Claro. todo lo mismo. Claro, todo abarca al resultado todo. final, que es el progreso, y a los resultados. A los resultados, Eso exactamente. Y todo, o sea, todo lo que se hace es para eso. Eso es. Y no, por eso, o sea, esto no es nunca vamos a hablar sobre nutrición o vamos a hablar sobre entrenamiento. No, porque todo entra dentro de ese progreso. Eso es. O de descanso, o de lo que sea, de un montón de variables que todas entran en el progreso. Sí. O sea, de hecho, cuando en el contenido que hagamos, los vídeos que hagamos de más teóricos, por ejemplo, a nivel de selección de ejercicios, de factores que afectan al descanso, lo que sea, Sí. en realidad todo está dentro de eso. Claro. Entonces, lo digo porque no, es como que, entre comillas, nos hemos ido, pero seguimos estamos dentro. eso es. Seguimos dentro. Eso es. O sea, Sí. esto es el progreso. Sí, eso es. Hemos hablado de nutrición, de cómo comer más, ahora vamos a seguir un poquito más para acabar con un par de cosas, y hemos acabado hablando de entrenamiento, nos hemos ido por la parte del entrenamiento, pero es que es todo lo mismo. Claro. Vamos a decir que es todo lo O mismo. sea, sí, es que es eso. O sea, todo lo que hacemos es por el progreso. Eso es. Y todo lo que vamos a hablar en este canal va a ser siempre por el progreso. Ahí está. Sin hacer diferenciaciones sobre temas o sobre lo que sea, progreso. Ahí Y está. resultados. Ya está. Vale, pues para acabar ya con la parte del comer mucho como tal. Eso es, vamos a... O sea, recapitulamos un poco a lo que estábamos Recapitulamos. hablando. Nos hemos Eso ido un es. poco para allá, ahora volvemos para Ahí aquí. está. Vale. ¿Tú cuándo dirías que hemos hablado algo, pero cuándo crees que... o cómo sabemos o cuándo crees que tenemos que tomar la decisión de poner fin a una etapa de ganancia de masa muscular, teniendo en cuenta que no es, por ejemplo, tu caso, que tienes una fecha que tienes que poner fin sí o sí? O sea, no tienes una competición, Tiempo no tienes indefinido. nada, tiempo indefinido. Vale. Imagínate, tienes para crecer de aquí a 10 años. Sí. ¿Cuándo ponemos fin ¿Cuándo al ponemos volumen? fin al volumen? Pues, por una parte, si físicamente llegamos a un punto en el que realmente el porcentaje graso se nos ha ido de las manos, ese puede ser un buen punto para empezar Vale. a cortar. O sea, un factor que nos está diciendo hay que empezar a cortar. Vale, ¿cuándo dirías que es ese...? O sea, Vale. ¿cómo establecerías? A nivel concreto. Eso. A ver, depende mucho del contexto de cada persona Vale. y de visualmente cómo se vea. Vale. Pero yo rara vez, o sea, a nivel cuantitativo, en hombres, por ejemplo, no extendiría mucho más de un 18, Vale. 20%. Vale, me parece. Por ejemplo, sí. tú ahora mismo calculo que andarás por ahí. Un poco menos, igual. Un poco menos igual. Un poco sí. menos del 18. Sí. Pero más del 18-20 no acabaría extendiendo. Vale. En el caso de mujeres, sí que lo llevaría más arriba, Sí. obviamente, o sea, por Claro. razones simplemente Sí. biológicas. Sí. Un 24, Sí. 25. Pero a nivel de porcentaje graso, en ese sentido. Después, bueno, Yo, no sé si espera, quieres- sí, yo lo que... una medida que usaría, más que el porcentaje de graso como tal, sería mediante las fotos, un punto en el cual no se note ningún corte. Vale. O sea, si tú... Cero cortes. Cero cortes. O sea, Cero cortes estás, sí. cero cortes ya te has pasado bastante. Te has pasado bastante, claro. O sea, la cuestión aquí es, para que la gente no piense, ¡buah, cero cortes, eso es una pasada! Es cero cortes, Pero con es que- formas. con formas, pero es que además tengo tiempo indefinido. Claro. O sea, ¿para qué voy a cortar antes? Claro, si claro. es que tengo tiempo Claro, indefinido. claro, o sea, eso es. me da igual estar ultra tapado. Eso es. De hecho, Paréntesis. yo personalmente estoy mucho más cómodo estando más tapado, o sea, estando en ese rango más alto de porcentaje graso. Me siento más cómodo, o sea, me siento más cómodo yo conmigo. Me encuentro En cuanto a imagen, en cuanto a pues, imágenes, en cuanto a sensaciones, en cuanto a entrenamiento, en cuanto Sí. a todo, en cuanto a libido, a todo, absolutamente todo. Entonces, no tiene ningún sentido tampoco que yo, a nada que se me van los abs, digo, vale, corto. Sí, Porque yo, mi punto cómodo, está más tirando a esa parte alta del rango. Sí que es cierto que, obviamente, lo que hemos dicho, cuando ya no tienes ningún corte, no seguiría principalmente por eso, porque no te va a dar ningún beneficio como tal. Seguir empujando a partir de ahí. vale. Entonces, no cortes ni en las piernas, ni en el abdomen,
el pecho ya pierde la forma también, la espalda un montón de grasa en la parte baja sobre todo, ahí ya cortaría. Vale. Bien, buen punto. Eso ya más a nivel de composición corporal, o sea, algo Eso más es. concreto, Eso es. algo un poco más tangible, por decirlo de alguna manera, tal vez. Eso es. Yo distinguiría entre 3 bloques. Un bloque que sería lo que hemos hablado, más a nivel cuantitativo, ¿Vale? algo más medible. Vale, Luego otro bloque a nivel de feedback fisiológico, vale. en cuanto a digestiones, Vale. cómo vamos al baño, Ujú. si por ejemplo tenemos algo de acidez estomacal, reflujo, etcétera. Vale. Y luego... Eso sería en el punto en el cual llegamos a esas situaciones, cortar. Eso es, sí, tal cual, sí. Bueno, sí, o sea, podemos ya... Iba primero a exponer los vale, 3 vale. bloques, pero no, sí, en el punto en el que estamos ya, si por ejemplo por las noches, o... sí, suele ser por las noches, más de madrugada, por ejemplo, Si te estás levantas en la con cama y reflujo. te levantas con una sensación en la garganta que parece que tienes ahí, que te han metido un ácido, Sí, hombre, si esa sensación se repite, no tiene sentido. es que eso está siendo un feedback de tu cuerpo de que tu salud empieza a ser peor. Sí, Y si no tenemos salud es imposible que el progreso se dé como queremos. claro. Entonces es una muy buena razón y es un muy buen momento para cortar. Sí, 100%, 100%. Y Completamente lo de mismo acuerdo. con digestiones, ir al baño. Eso es. O con- sea, ¿para qué te sirve forzar aún más la máquina si de la que metes una comida bueno, normal, iba a decir más elevada de lo normal, pero sería normal porque todas serían elevadas, tienes que ir al baño y te das por la pata. Claro, claro. Porque además eso después también va a afectar un montón a tu entrenamiento, Eso es. va a afectar es que a tu descanso, va a afectar a todo realmente. Afecta a tu entrenamiento a nivel objetivo y a nivel fisiológico. Afecta a tu descanso, afecta También te a tu afecta- estado de ánimo, Eso te iba a decir. Eso porque, tío, no puedes estar 24/7 en el baño cagando mal. Claro, claro. O sea, Sí. esto no quiere decir que en volumen ir, yo qué sé, 4 veces al día Eso al sea baño preocupante. sea preocupante. Eso es, no, Eso es. Sí, sí. No tiene por qué. Eso es. No, sí, de Pero- hecho, yo iré entre 3 y 5 veces al día, más o menos. Yo también por ahí. Por eso, y es algo Yo normal. 3 fijo. Siempre y cuando, siempre y cuando no sea, o sea, siempre y cuando no tengas cagalera, Claro, por decirlo de alguna claro. manera. O sea, por Sí, decirlo, sí. claro, está intentando buscar una manera de decirlo un poco Sí. más serio, pero siempre y Sí. cuando no tengas Siempre y diarrea. cuando no todo el rato. cagues agua. Eso es. Que tampoco hace falta que sea perfecto, pero... Pero sí eso, o sea, nos entendemos. Yo creo que Sí. todos sabemos diferenciar entre, Sí. entre ir al baño bien o ir al baño mal. Sí. Entonces, si vas al baño bien, no... Eso también es personal, y si uno mismo sabe en qué punto es su mal y en qué punto es su bien o en qué punto es su aceptable, Claro, pues, eso es. tío, cuando estés metiendo cantidades ultra elevadas de comida en esos puntos, igual tus heces no son las más bonitas del mundo. O sea, las más bonitas, bueno, estamos hablando aquí de mierda, pero quiero decir, Pero bueno, sí, igual, sí, igual no están en un punto que sobre el papel y teóricamente es óptimo, Ya. pero con que sea aceptable Ya. y no baje de esa línea, no veo que haya problema. Ahora, si baja de esa línea, Sí, a cortar. cortamos. Vale. Y de hecho, o sea, este punto quizás sea de los más radicales en cuanto a cuando pasa el punto en el cual ya no es aceptable, se corta. Sí, De los tres que hemos, de los tres aspectos. Sí. O sea, en el punto en el cual tus digestiones no son buenas, vas mal al baño, ¿y cuál es la otra que hemos dicho? el reflujo, Y tienes reflujo y todas esas sensaciones, cortas acidez, directamente. etcétera. O sea, no tiene sentido seguir comiendo. No, Ya después habría que analizar también cómo es ese cortar. O sea, si planteas, por ejemplo, 2 o 3 Sí. semanas de menos o si cortas Sí. y haces un periodo de pérdida de grasa como tal. Es otro Pero tema. lo que sí que está claro es que ahí se acaba. eso es. Vale, y el tercer bloque que decías. Sí. El tercer bloque sería a nivel de Psicológico. saciedad, Ah, vale. a nivel psicológico, a nivel de saciedad, a Vale. nivel de cuánta comida me está entrando. Vale, sí. Y también ese posible agobio que puedas tener al acabar unas comidas que no te estrese más de la cuenta. Por ejemplo, yo ahora puedo luchar una comida un poco, pero es que sé que es lo que hay. Sé que es lo Vale. que hay, que es temporal, muy importante, sé que es temporal. Si no fuera temporal, el estrés sería bastante mayor Ya. y no me importa, no me afecta. A eso voy, no me afecta. Vale. O sea, de la que he comido, termino la comida,
a otra cosa. Ya Eso está. es, sí. Y al día siguiente, de nuevo. O a la comida siguiente, de nuevo, pim pam pum. Vale. Pero no me afecta como tal. Entonces, en el punto en el que ese agobio te llegue a estresar de tal forma que afecte al resto de factores de tu vida, sería buen punto para cortar, porque esto es muy importante y no podemos ser esclavos de la comida. Yeah. O al menos no en este contexto en el que queremos ganar masa muscular a largo plazo, 2-3 años metiendo cantidades elevadas de comida, para tener un progreso que sea muy destacable. Sí. No puedes estar 2-3 años siendo un esclavo de la comida. Yeah. Sí. Sí, sí. Aunque hagas cosas que están fuera de lo normal, porque Eso 100% es, las vamos a hacer, pero no podemos estar siendo esclavos, no podemos, no sé, cada uno sabe las cosas que le gustan, pero si te encanta estar por las tardes haciendo planes con tus colegas y yendo a darte un paseo y por el hecho de tener que meter tanta comida no puedes hacer eso, hombre, a mí me parece preocupante. Ya. Yeah. Yo sí que pienso que habría que ver lo que has dicho del tiempo que te conlleva eso, o sea, el tiempo en el cual se alarga esa situación, pero sí que es cierto que a medio largo plazo no puedes pasar por esas situaciones. Claro. O sea, no puedes, eso es, no puedes... A corto plazo está claro que podemos mantenerlo. Claro, eso Sí, es. De hecho, en algunos casos seguramente sea necesario. Sí. A lo mejor no de una manera tan radical, pero igual te apetece, yo qué sé, darte un paseo o ir al cine y pasarte toda la tarde en el cine y después ir un poco, yo que sé, a un paseo o lo que sea, y no lo haces por comer. Eso yo sí que es cierto que tampoco lo consideraría preocupante como tal, o lo consideraría estar preso de tu plan nutricional. Sí, no. Pero sí que otras situaciones como la que has comentado sí que sería preocupante y sí que habría que reanalizar otra vez el plan y ver Claro. cómo hacer todo, porque es que también para eso está el plan. O sea, Sí, el plan está para que esas cosas no pasen, al igual que con el entrenamiento. Sí. O sea, tú no puede ser que hagas un entrenamiento que te haga que después estés 2 días que no puedas trabajar. Porque es que tienes que trabajar, tienes que vivir, tienes que ganar dinero para poder seguir adelante. Y si por entrenamiento no puedes hacer esas cosas, no va a tener sentido. Cámbialo. O sea, eso es. O sea, para que tú puedas dedicarle tiempo, esfuerzo y todo al progreso que hemos comentado, tienes que tener cubiertas ciertas necesidades básicas. En el punto en el cual esto de arriba empieza a afectar a la base de abajo, hay que cambiar algo. Eso es. Ahí está. Vale. Esa es la clave. Entonces, 3 bloques bien diferenciados que yo creo que ha quedado bastante claro. Vale. Pues yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Porque hemos tocado ya bastantes cosas. Hemos Sí, estado muy a ver, ratillo. a mí me ¿Quieres tocar algo gustaría más? comentar un poco el tema de... Bueno, igual podemos hacerlo en otro. El tema de las estrategias para acabar metiendo más comida, etcétera. Vale. Yo creo que podemos hacerlo en otro. Lo hacemos en otro, No porque se va a alargar demasiado. eso es, lo hacemos en otro y así lo tocamos con mucha más profundidad, ¿no? Eso es. Que este ha sido como una primera toma de contacto. Ahí está. Pues siguiente podcast sobre estrategias para cometer más comida, Eso es. habitualmente para cometer más carbos, que tenemos unas cuantas y podemos ayudar bastante en este sentido. Y nada, no sé si quieres comentar algo más. Nada, eso, Musa. que importante, lo que vamos a comentar van a ser estrategias, lo que hemos dicho antes, que hemos utilizado nosotros, Eso es. porque esto sí que es cierto que son cosas que no te enseña la teoría, o sea, lo aprendes tú escuchando a otras personas también, pero lo aprendes tú viviendo, sabiendo las sensaciones que tienes comiendo y buscando un poco aquellas cosas que te facilitan la vida realmente. Eso es. Probándolo, escuchando a gente que ya lo ha hecho antes, como tú ahora mismo nos estás escuchando a nosotros, queremos que para que todo esto tenga sentido, tú seas capaz de probarlo, lo pruebes en tus propias carnes, veas qué feedback obtienes de tu propia persona, de tu propio sistema, y en base a ello pues saques más conclusiones. Y oye, si hay alguien que ya lo ha probado y tiene conclusiones sólidas, déjalo por los comentarios y compártenos si se nos está escapando algo, por ejemplo. Igual hay gente que tiene un punto de vista diferente o que ve algo de una forma en la que no hemos comentado, claro, que no está de acuerdo, lo que sea. Sí, sí. Por favor, sí, adelante. Nosotros estamos encantados y abiertísimos a debatir con cualquiera, a compartir opiniones, a compartir... Eso es. Más que un debate es compartir opiniones. O sea, no un debate en el sentido de confrontación, sino un debate de opiniones diferentes y compartir para intentar llegar a un acuerdo para aprender todos. Eso es, ahí está. Entonces eso, que estamos abiertísimos para cualquier cosa
Cualquier cosa que queráis que hablemos, que toquemos en futuros podcasts, dejádnoslo en los comentarios. Dejadnos también qué os ha parecido este podcast, si os ha molado, si no. Y nada. Dadle un buen like Eso es. si os ha molado, que seguro que sí. Y suscribiros para no perderos los siguientes vídeos. Así que nada, lo dejamos por aquí, ¿no? Okay. Lo dejamos por aquí y hasta el próximo. Hasta el próximo. Un abrazo. Chao.